Hola, buen día. Bueno, nuevamente aquí con ustedes para hacer un video más. Quería enseñarles algo muy importante acerca de un componente, ¿sí? En este día. El famoso capacitor, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Bueno, este es un capacitor polarizado de 220 micros, 160 voltios. Muy utilizado en la etapa de fuente de alimentación de televisores, ¿sí? Fuente conmutada. Yo siempre me había preguntado cómo es posible que este componente pueda almacenar cargas temporalmente. ¿Cuál es la función de un capacitor? Almacenar energía en forma temporal, ¿sí? O sea que este componente puede cargarse y descargarse. Esa es la función que cumple un capacitor, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, acá yo tengo un gráfico de lo que es la estructura interna de un capacitor. Bueno, el capacitor está compuesto por un terminal y otro terminal. Un terminal negativo, que es este, y un terminal positivo, que obviamente por ser negativo el otro es positivo. Este tipo de terminal que tienen acá es, bueno, normalmente los capacitores vienen con los terminales enrollados, vienen unas láminas finitas, muchísimas vueltas, pero entre un terminal y el otro terminal hay otro componente llamado dieléctrico, que es en aislador y está todo empapado en electrolítico, ¿sí? Es un líquido que tiene especial con el cual se logra obtener lo que es la capacidad en microfaradio, ¿sí? Se dice que un faradio es un capacitor tan grande que podría ser como el tamaño de una casa. Por eso se utiliza la millonésima parte de un faradio, o sea, en microfaradio, ¿sí? Entonces, el capacitor está compuesto por un terminal, otro terminal, un terminal negativo, uno positivo, separados por un dieléctrico, que es el aislador, ¿sí? Empapado el dieléctrico en electrolítico. No, o sea, lo que va a hacer este aislador empapado en electrolítico es obtener la mayor capacidad en microfaradio, pero va a separar, va a funcionar como un aislador entre el terminal negativo y el terminal positivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible? Yo tengo acá un transformadorcito con el cual vamos a cargar el capacitor. Vamos a poner el multímetro acá en voltaje. Los capacitores lo vamos a cargar. A ver si podemos cargarlos desde aquí. A ver. En este momento ha de cargarse con una tensión de 12 voltios. Creo que se ha cargado. A ver. A ver, tenemos positivo y negativo de este lado. Bueno, vamos a ver si se ha cargado. Acá lo vamos a visualizar en el multímetro. A ver. Ahí está, miren. Se ha cargado con 12 voltios, que es la tensión de nuestro transformador, ¿sí? Este transformadorcito tiene una tensión de 12 voltios, entonces se carga con esa tensión. Si ustedes se fijan, el capacitor mantiene una carga, ¿sí? Se va descargando muy levemente. La pregunta es, ¿cómo es? La única manera de descargarlo, bueno, es haciendo un cortocircuito entre los terminales, ¿sí? Para poder descargarlo. Y si ahora lo vamos a medir, vamos a encontrar que no hay absolutamente, ya está en milivoltios, mire, se ha descargado de los 12 voltios que había. Bueno, ¿cuál es la ciencia de un capacitor? ¿Cómo es posible que un capacitor pueda cargar energía en forma temporal? Hay una regla que es necesario conocerla, que dice que los mismos polos se alejan, se repelen, los mismos polos se repelen, pero cuando hay distintos polos se atraen, ¿sí? ¿Qué hacen entonces? Se atraen. Negativo con negativo se repelen, se alejan, como pasa justamente en los imanes, y distintos polos que hacen se atraen. Bueno, ¿qué es lo que sucede internamente en un capacitor?
Lo que sucede es lo siguiente, cuando nosotros cargamos un capacitor, cargamos la lámina del primer contacto negativamente y la otra positiva, ¿sí? Uno negativo, el otro positivo, lo que van a hacer es que esta lámina, este terminal, se va a cargar positivamente, quiere decir con exceso, estamos hablando de átomos con exceso de protones o deficiencia de electrones, están cargados positivamente, tiene más protones que electrones, entonces su carga es positiva. Acá sucede al revés, cuando este terminal lo cargamos negativamente, va a tener deficiencia de protones y exceso de electrones, ¿sí? Entonces vemos que los dos terminales tienen distintas cargas, una exceso de electrones y el otro exceso de protones. Como están separados por un dieléctrico, pero yo para hacerlo más comprensible hice el dieléctrico más grande, en realidad esto está muy pegadito, es un terminal, viene el dieléctrico y viene así. Están muy cerquitas, negativo, positivo. Tenemos un terminal, tenemos el otro y está separado por el dieléctrico aislador que está empapado en electrolítico. Si ustedes se fijan, están tan cerca, este terminal cargado negativo y este positivo están tan cerca que los átomos se unen, se pegan. No pueden pasar de aquí para acá, ni tampoco pueden pasar de aquí para acá porque están separados por un dieléctrico. Pero lo que hacen es unirse. Y como se unen, se atraen, eso hace posible que un capacitor pueda quedar cargado. Cuando nosotros lo polarizamos, lo cargamos negativamente, el polo negativo y positivo, el contacto positivo, lo que hace es cargarse y adentro sucede ese efecto donde los distintos polos se atraen, se unen y al estar unidos quedan cargados, quedan ahí retenidos. Y la única manera, como podemos ver nosotros acá, y haciendo esta última parte, lo cargamos, negativo, positivo, y entonces nosotros podemos ver que el capacitor retiene el voltaje, miren, ¿sí? Se mantiene esa carga, y para descargar la única manera es haciendo corto en los terminales, entonces recién liberamos esa carga. Ahí ya se ha descargado, ¿sí? Bueno, eso quería enseñarles en este día, el secreto del capacitor. ¿Cómo es posible que un capacitor pueda retener esa carga? Es el fenómeno que sucede en el interior, ¿sí? Próximamente estaré mostrando algunos secretos de otros componentes electrónicos. Así que hasta el próximo video. Un like y suscríbase para mis próximos videos. Muchísimas gracias.